Hay una sensación muy específica, muy visceral, de la que casi nadie quiere hablar en voz alta. Ujú, desde luego. Es casi un tema prohibido. Exacto. Imaginemos la escena por un momento. Es un martes cualquiera, uno se siente, bueno, bastante bien con la vida en general, y de repente alguien del entorno más cercano anuncia una noticia fantástica. Un ascenso fulgurante, la compra de una casa espectacular o algo así, ¿no? Tal cual, un logro increíble. Y en lugar de experimentar una alegría pura e inmaculada por esa persona, lo que aflora es un pinchazo, o sea, un nudo agrio en el estómago. Ya. Una punzada de algo oscuro que además se intenta ocultar casi al instante con una sonrisa muy artificial. Es que es eso. Hablamos de la envidia. Y en nuestro análisis a fondo de hoy, la misión es encender la luz en este rincón tan tabú de la psique humana para desmitificarlo por completo. Me parece fundamental, la verdad, porque la sociedad ha catalogado esta emoción como algo puramente destructivo. Admitir ese sentimiento incluso ante uno mismo se percibe a menudo como confesar un defecto moral imperdonable. Y queremos romper con eso hoy. Queremos entender qué es realmente esta emoción, trazar la línea exacta que la separa de los celos y explorar sus sorprendentes raíces biológicas. Sí, y ver cómo impactan en entornos tan dispares como los pasillos de una oficina o, fíjate, las consultas de pacientes con enfermedades crónicas. Claro, y por supuesto, el objetivo final de este análisis es descubrir cómo transformar esa punzada incómoda en una herramienta de crecimiento personal. A ver, para desenredar todo esto, no vamos a basarnos en opiniones al aire. Vamos a bucear en una pila de fuentes realmente fascinantes. Tenemos material del bueno hoy. Ya lo creo. Estaremos analizando una investigación neurocientífica muy reveladora sobre primates llevada a cabo por el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud, el ICNS. Ujú. Ese estudio es una locura. Lo es. Y también cruzaremos esos datos empíricos con artículos de psicología clínica y organizacional de portales especializados como Psicología y Mente, Mundo Psicólogos y Doctoralia. Y tenemos un giro inesperado por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Examinaremos una tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández que investiga el papel de la comparación social en el dolor crónico. Pero bueno, es fundamental dejar claro a quienes nos escuchan desde el principio que sentir envidia no es una señal de maldad intrínseca. Vale, esa aclaración es vital. Es una respuesta humana programada evolutivamente. Hoy no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para proporcionar las herramientas cognitivas necesarias para evitar el desgaste mental que provoca todo esto. Totalmente de acuerdo. Porque antes de adentrarnos en cómo este sentimiento puede intoxicar un ambiente laboral o dinamitar relaciones de años, hay que resolver una duda fundamental. A ver. ¿Es esta constante medición con el prójimo un defecto de nuestra cultura moderna, que está hiperconectada y obsesionada con el éxito, o se trata de un instinto biológico que llevamos grabado en el ADN? Es la gran pregunta. Claro, y para responder a esto, resulta imprescindible viajar al nivel más básico y primario de nuestro cerebro. Y ahí es precisamente donde el estudio del ICNS sobre los macacos nos proporciona un anclaje científico espectacular. Los investigadores diseñaron un procedimiento de condicionamiento muy innovador. A ver, cuéntame cómo fue eso exactamente. Pues colocaron a dos monos frente a frente, en un entorno controlado. Mediante una serie de estímulos visuales y auditivos, los macacos aprendieron a asociar ciertas señales con una recompensa específica. ¿Qué recompensa les daban? En este caso consistía en pequeños y refrescantes sorbos de agua. Vale. A simple vista, eso suena al clásico experimento de recompensas de Pavlov, ¿no? Un estímulo, una respuesta y un premio. Podría parecerlo, claro, pero el giro metodológico es brillante. Los científicos no querían medir simplemente si el mono quería agua. Querían medir la valoración subjetiva que hacía de su propia recompensa, en tiempo real, mientras observaba si su compañero también recibía agua o no. Ostras, pero ¿cómo mides algo tan subjetivo en un mono? No puedes preguntarle cómo se siente. Exacto. Como no podían preguntarles, midieron un comportamiento físico muy específico: la frecuencia y la intensidad con la que los macacos se lamían los labios. Lamerse los labios. Sí. En estos primaques, lamerse los labios es un indicador fisiológico directo de la anticipación y el valor que le otorgan a un premio.
Además, utilizaron tecnología de seguimiento ocular para confirmar que cada mono era plenamente consciente de las señales que recibía el otro. Madre mía, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los resultados rompen con la idea de que valoramos las cosas por su utilidad objetiva. Totalmente. O sea, el agua hidrata exactamente igual en cualquier circunstancia. Sin embargo, el estudio demuestra que si el mono de enfrente recibe más agua o tiene una mayor probabilidad estadística de recibirla, la recompensa propia pierde su valor instantáneamente. Así es. El macaco dejaba de lamerse los labios con tanto entusiasmo. Es alucinante. Es como cuando alguien recibe un bono sorpresa en el trabajo y se siente invencible durante 5 minutos. Ujú. La euforia inicial. Exacto. Hasta que esa persona se entera de que el compañero de la mesa de al lado ha recibido exactamente el doble por hacer el mismo proyecto. De repente ese bono de 1.000 euros ya no se siente como un premio, sino casi como un castigo o un insulto. Tal cual. Entonces, la pregunta es, ¿significa esto que nuestro sistema de recompensas está biológicamente alterado o hackeado para depender de la equidad social y no del beneficio absoluto? Pues la neurociencia responde a esa pregunta con un sí rotundo. Lo fascinante aquí es que, al monitorizar la actividad cerebral durante el experimento, los investigadores observaron algo clave. ¿Qué vieron? Vieron que procesar esta disparidad activaba una vía neuronal muy específica, un circuito que viaja desde la corteza prefrontal medial hasta el mesencéfalo. Vale, para los que no somos neurólogos, ¿qué implicación tiene eso? A ver, para entender la magnitud de esto, hay que saber que la corteza prefrontal medial es el área encargada de procesar las reglas sociales y la percepción de los demás, mientras que el mesencéfalo alberga el centro más profundo de nuestras recompensas y la liberación de dopamina. Es decir, que existe un puente directo, anatómico, entre la forma en que razonamos sobre nuestro estatus social y la capacidad física de sentir placer. Exactamente. Esa conexión demuestra que la información sobre lo que consiguen los demás altera nuestra cognición desde un nivel absolutamente primario. Ya, o sea que no es un invento de las redes sociales. Que va, no es una construcción cultural que hayamos inventado con Instagram o LinkedIn, es un mecanismo de supervivencia. Claro, en la tribu. Eso es, en un entorno tribal o salvaje, monitorizar la equidad dentro del grupo es cuestión de vida o muerte. Si otro miembro de la tribu acapara más recursos, comida o favores sociales, a nivel evolutivo eso representa una amenaza directa para la propia supervivencia y la capacidad de reproducirse. Bueno, entender que el cerebro está programado de fábrica para reaccionar a la ventaja ajena, la verdad, quita bastante peso de encima. Sí, alivia un poco la culpa, ¿verdad? Bastante. Pero claro, si queremos gestionar este instinto en pleno siglo XXI, el primer paso clínico debería ser etiquetar correctamente la emoción. Solemos usar las palabras de forma muy alegre en el día a día. Y tanto. Y las fuentes clínicas insisten en que existe una confusión generalizada entre términos que son absolutamente distintos en su raíz. Sí, porque los análisis de Mundo Psicólogos y Doctoralia dedican un esfuerzo considerable a trazar una línea divisoria casi quirúrgica entre dos conceptos que se solapan siempre, la envidia y los celos. Es un error de diccionario, pero con consecuencias psicológicas reales. A ver, la dinámica central de la envidia es el deseo de poseer algo de lo que se carece, pero que otra persona sí tiene. Puede ser una cualidad física, dinero, estatus. Claro, cualquier cosa. Y nace siempre de una sensación interna de inferioridad o carencia frente a un referente externo. Por el contrario, los celos operan bajo una mecánica de protección y amenaza. O sea, el miedo a perder. Exacto. Son el miedo visceral a perder algo que ya se considera propio, como una relación de pareja, un amigo o una posición de privilegio, debido a la intervención de un tercero. Vale, para fijar el concepto de forma muy visual, envidia es desear la oficina de la esquina que le acaban de dar a otro. Y celos es estar atrincherado en la oficina de la esquina aterrorizado de que venga alguien más joven a quitártela. Es una distinción perfecta, sí. Y basándose en esa carencia inicial que define a la envidia, la psicología clínica profundiza aún más y divide esta emoción en dos vertientes de afrontamiento. Aquí es donde entran las famosas dos caras de la envidia, ¿no? Eso es. Primero, mencionan la envidia negativa, que es la versión destructiva y paralizante. Es el clásico síndrome de si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Nivelar hacia abajo, básicamente. Exacto. Se caracteriza por el deseo secreto o explícito de que el otro fracase,
para que la balanza se equilibre. Y, por otro lado, estas mismas fuentes plantean la existencia de una envidia positiva, que describen como una admiración constructiva. ¿Y cómo funciona esa en la cabeza de alguien? Es el proceso mental que dice: ver lo que esa persona ha logrado me hace sentir mi propia carencia, pero voy a usarlo como mapa para conseguirlo yo también. Vale. Vamos a desgranar esto, porque tengo que hacer un poco de abogado del diablo aquí. Adelante. A ver, Llamar a algo envidia positiva me suena muchísimo a un lavado de cara de manual, o sea, un eufemismo corporativo. ¿No es la envidia positiva simplemente una forma rebuscada de llamar a la ambición o a la inspiración? es un escepticismo muy válido, ¿eh? Es que, si hemos dejado claro que la envidia, por definición neurobiológica, nace de un sentimiento punzante de inferioridad y carencia, Sí, entiendo por dónde vas. ¿cómo puede ser positiva sin transformarse mágicamente en un sentimiento completamente distinto? Es una pregunta central en la psicología clínica. La razón por la que los expertos insisten en llamarla envidia y no simplemente inspiración es porque el detonante químico y emocional inicial es exactamente el mismo en ambos casos. O sea, el pinchazo inicial ocurre sí o sí. Claro. La ambición pura nace de un deseo interno proyectado hacia el futuro, sin necesidad de compararse con nadie. Pero la llamada envidia positiva nace de ese mismo pinchazo doloroso, de ese mismo nudo en el estómago que surge al constatar que uno está por debajo de alguien en una jerarquía concreta. Vale, ya veo. La diferencia crítica entonces no reside en cómo empieza la emoción. No, reside en el mecanismo de procesamiento posterior. Vale, entonces el dolor inicial está ahí, el golpe al ego existe. La divergencia ocurre, digamos, un segundo después. Así es. Quien cae en la envidia destructiva intenta calmar su frustración saboteando mental o físicamente al otro. Sin embargo, su vacío interno permanece intacto. ¿Y el que usa la positiva, qué hace? Pues quien desarrolla una envidia positiva reconoce el malestar de la inferioridad, lo acepta y decide utilizar esa frustración visceral como combustible. En lugar de resentirse con la persona que tiene éxito, disecciona los pasos que dio esa persona para replicarlos. Se utiliza el dolor de la comparación para romper la inercia y salir de la zona de confort. Exactamente. Bueno, pues si llevamos todo este engranaje de biología primate, de estatus y necesidad de destacar al entorno contemporáneo más competitivo que existe, desembocamos inevitablemente en el mundo corporativo. El trabajo, claro, el campo de batalla moderno. Tal cual. Si la oficina es el lugar donde se compite activamente por recursos limitados, prestigio y dinero, tiene que ser el campo de minas perfecto para que explote la envidia. Y lo es. Los artículos de Psicología y Mente analizan precisamente cómo la estructura corporativa moderna actúa como un acelerante para este fuego. Factores sistémicos como una presión competitiva constante o las evaluaciones de desempeño poco claras. Uf, la falta de claridad en las evaluaciones es terrible para la salud mental. Totalmente. Y a eso súmale la incertidumbre generalizada sobre la estabilidad laboral. Todo esto crea un caldo de cultivo insuperable. Cuando un profesional desconoce su valor real para la empresa o vive con la amenaza latente de un despido, la amígdala cerebral se hiperactiva. Entra en modo supervivencia, como los monos. Exacto. En ese estado de ansiedad, cualquier compañero que reciba un elogio del jefe o cierre un gran contrato no es visto como un colega exitoso. Es visto como un depredador que acapara el agua vital. ¡Ostras! La imagen que me viene a la mente no es la de una competencia sana, la verdad. Es como meter a todo un departamento en una habitación a oscuras donde todos empiezan a lanzar puñetazos a ciegas. Es una analogía dura, pero muy acertada. Es que la falta de visibilidad y de reglas claras hace que el cerebro primitivo entre en pánico. Se asume que si alguien está brillando, inevitablemente te está haciendo sombra. Y me imagino que esto rara vez se queda en un simple malestar interno, ¿no? No para nada. Las consecuencias conductuales documentadas son severas. La envidia corporativa suele comenzar como un rencor silencioso. El individuo envidioso, en un intento subconsciente de restaurar la equidad, comienza a buscar debilidades o fallos en el trabajo del compañero destacado, para magnificarlos. Claro, para bajarle el valor a su agua. Eso es. Y según los informes clínicos, cuando esto se cronifica, degenera con mucha frecuencia en dinámicas de mobbing o acoso psicológico laboral. Madre mía, palabras mayores. Sí.
Esto incluye la retención deliberada de información crucial, la propagación de rumores diseñados para dañar la reputación y, muy a menudo, el aislamiento sistemático del empleado envidiado durante las interacciones sociales. Lo cual plantea un reto enorme. O sea, si una persona se encuentra de repente en el punto de mira, siendo el blanco de esta hostilidad simplemente por hacer bien su trabajo, ¿qué defensas proponen los psicólogos organizacionales? Pues las estrategias de defensa se centran en desactivar la percepción de amenaza en los demás. Se recomienda, por ejemplo, huir del protagonismo innecesario. Mantener un perfil bajo. Sí, en cierto modo. Si se recibe un reconocimiento, es vital mantener una actitud de humildad y, lo más importante, democratizar el éxito. ¿A qué te refieres con democratizar el éxito? Es decir, ofrecer ayuda proactivamente, compartir el mérito con el equipo y actuar como mentor. Al enseñar a otros, el empleado envidiado deja de ser percibido como un acaparador de recursos y se convierte en un proveedor de recursos para el grupo. Claro, eso cambia por completo la dinámica. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer solo en el individuo que sufre la envidia. Desde luego que no. Porque culpar únicamente a las partes implicadas sería ignorar el diseño de esa habitación a oscuras de la que hablábamos. La empresa tendrá algo que decir aquí. Exactamente. La organización tiene una responsabilidad estructural inmensa. Los departamentos de recursos humanos deben establecer sistemas de recompensa que sean quirúrgicamente transparentes. Luz y taquígrafos. Eso es. Si alguien recibe un bonus o un ascenso, los criterios exactos deben ser públicos y medibles. Cuando las reglas del juego son transparentes, se desactiva el disparador de la injusticia que vimos en el estudio de los monos. Al eliminar el misterio, se elimina el espacio para que la mente proyecte conspiraciones y agravios comparativos. Tiene todo el sentido del mundo. Pero a ver, toda esta dinámica de comparar ascensos y salarios tiene una lógica basada en el éxito. Hay un giro en las fuentes revisadas de hoy que lleva la comparación social a un terreno completamente distinto y, diría, mucho más vulnerable. Sí, cambiamos de escenario radicalmente. Porque, ¿qué ocurre cuando el cerebro busca desesperadamente compararse con los demás? No para ganar una competición, sino para intentar comprender el propio sufrimiento físico. Y aquí es donde la tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández aporta una profundidad inmensa al análisis. Háblanos de esa tesis, porque me dejó asombrado. A ver, la investigación se centra en aplicar la clásica teoría de la comparación social, postulada por Leon Festinger en 1954, al ámbito específico de los pacientes con fibromialgia y dolor crónico. Vale. La fibromialgia es un síndrome médico súper complejo, ¿verdad? Muy complejo, se caracteriza por un dolor musculoesquelético severo y generalizado. Pero su mayor carga psicológica radica en que su etiología, es decir, la causa médica fundamental que la provoca a nivel orgánico, es aún mayoritariamente desconocida. Fíjate, vivir permanentemente con un dolor que te incapacita y que ni siquiera la medicina moderna es capaz de explicarte con claridad a través de una radiografía o un análisis de sangre, eso tiene que generar un abismo de angustia y una incertidumbre brutal en cualquier paciente. Provoca un nivel de estrés psicológico sostenido que a menudo deriva en cuadros graves de ansiedad y depresión. Ante la ausencia de un marco médico definitivo y frente a la abrumadora imprevisibilidad del propio cuerpo, el cerebro de los pacientes recurre a su herramienta más antigua. La comparación social. Exacto. Deja de buscar activamente afiliarse con otras personas que padecen la misma enfermedad. Necesitan imperiosamente cotejar la intensidad de sus síntomas, la frecuencia de las crisis y fundamentalmente observar las estrategias de adaptación de los demás. O sea, compararnos con los demás no siempre es un acto de vanidad o ambición. A veces es una forma de buscar un ancla en la oscuridad cuando el propio cuerpo desconcierta. Es una forma preciosa de describirlo. En este contexto clínico, la comparación deja de ser una cuestión de ego, se convierte en una estrategia cognitiva fundamental para reducir el caos. Claro, cuando el cuerpo se convierte en un territorio extraño, mirar al de al lado sirve para validar que lo que uno siente es real. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la recolección de datos sociales es neutral en sí misma. El verdadero peligro, y este es el descubrimiento central de la investigación de la UMH, emerge cuando esta comparación se cruza con un mediador psicológico muy concreto. ¿Cuál es ese mediador? El catastrofismo. La palabra ya asusta. ¿Cómo funciona exactamente el catastrofismo? ¿Y por qué es tan destructivo al mezclarlo con la comparación?
A ver, el catastrofismo es un patrón cognitivo donde la mente anticipa sistemáticamente el peor escenario posible, amplifica el valor de amenaza de cualquier estímulo y genera un sentimiento profundo de indefensión. O sea, ponerse siempre en lo peor. Exacto. Si un paciente tiene una tendencia catastrófica y se compara con alguien que está en una fase mucho peor de la enfermedad, no lo usa como recolección de datos neutral, lo usa como una profecía de su propio declive inevitable. Madre mía, la mente es una trampa a veces. Y aquí está la clave fisiológica del asunto. Cuando la mente entra en ese bucle de pánico comparativo, el sistema límbico responde ordenando la liberación masiva de cortisol, que es la hormona del estrés. Y ese pico constante de estrés tiene un impacto físico real, no se queda solo en un malestar emocional abstracto. ¿Qué va? Tiene un impacto devastador. Los niveles crónicos elevados de cortisol inflaman literalmente el sistema nervioso central. ¡Ostras! Y esa inflamación provoca una hiperalgesia, es decir, hace que los receptores del dolor en todo el cuerpo se vuelvan hipersensibles. Fíjate. O sea que, pensándolo bien, una comparación social basada en el catastrofismo termina agravando y cronificando el dolor físico real a través de una cadena de reacciones biológicas. Así es. Por el contrario, si esa misma necesidad biológica de comparación se orienta hacia grupos de apoyo mutuo centrados en un afrontamiento resiliente, el sistema nervioso se regula a la baja. Disminuyendo el estrés. Y, de forma medible, atenuando la percepción del dolor. Todo depende del filtro cognitivo con el que se procesa el otro. Bueno, llegados a este punto, la imagen global es apabullante. Queda demostrado que la arquitectura básica de nuestro cerebro exige compararnos, como evidencian los macacos. Es innegable. El ecosistema laboral, además, presiona activamente para transformar esa comparación en una carrera armamentista. Y hemos visto que incluso en la vulnerabilidad extrema de la enfermedad, la mente sigue escaneando el entorno en busca de referencias. Siempre buscando dónde estamos en el grupo. Los consultado han destilado protocolos de intervención muy claros y aplicables. Menos mal, porque ya estaba empezando a preocuparme. Hay salida, tranquilo. La primera regla para desactivar el sufrimiento que genera la envidia es la validación y la aceptación radical. Aceptación radical. Suena intenso. Consiste básicamente en observar la emoción cuando aparece, reconocer ese nudo en el estómago y despojarlo de cualquier estigma moral. Hay que entender que sentir envidia no equivale a ser un individuo mezquino, equivale a ser humano y estar procesando datos sociales. Es como observar un reflejo involuntario, ¿no? Como cuando te dan un golpecito en la rodilla y la pierna salta. Tal cual. Entonces, el segundo paso lógico, una vez que dejamos de castigarnos por sentirlo, tendría que ser interpretar qué significa ese malestar. Y ahí entra el replanteamiento cognitivo. La recomendación clínica es utilizar la envidia como una herramienta de diagnóstico interno. Un indicador. Eso es. Ese malestar siempre apunta con precisión láser hacia necesidades no cubiertas, ambiciones reprimidas o inseguridades latentes. Revela de forma brutalmente honesta qué es lo que uno valora y siente que le falta en su propia vida. Lo cual es un excelente punto de partida para el autoconocimiento, claro. Sin duda. Y el tercer pilar, que además cuenta con una evidencia empírica abrumadora en neuropsicología, es la práctica activa de la gratitud. La famosa gratitud. ¿Cómo se aplica en este caso? El simple ejercicio de enumerar mentalmente 3 aspectos positivos al final del día fuerza al cerebro a reconfigurar sus vías neuronales. Ah, entiendo. Le cambias el foco. Exacto. Se obliga la atención a desplazarse desde el déficit, lo que tiene el otro, hacia la abundancia relativa propia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que se puede resumir con una imagen visual muy potente. La envidia es básicamente como la luz roja de revisar motor que se ilumina en el salpicadero del coche. Me encanta esa analogía. Es que esa luz parpadeante no está diseñada para que uno se enfade con el coche reluciente del vecino en el semáforo. Su única función es avisar de que hay una pérdida de presión, un anhelo o un tornillo suelto bajo el propio capó que exige atención inmediata. Es una analogía insuperable, de verdad. Y para saber cómo lidiar con las averías que uno encuentra bajo ese capó emocional, la psicología introduce el cuarto y definitivo paso: la autocompasión. Un término que a veces suena un poco a filosofía ligera, ¿verdad? Sí, puede sonar un poco naif, pero clínicamente es un concepto súper robusto.
Implica tratarse a uno mismo ante el fracaso o la carencia con el mismo nivel de paciencia, amabilidad y falta de juicio con el que se trataría a un amigo cercano en apuros. O sea, no machacarse. Exacto. A nivel neurológico, la autocompasión es el interruptor que desactiva el sistema de amenaza biológica del que venimos hablando todo el tiempo. Permite aceptar la convivencia natural entre las propias fortalezas y limitaciones. Y erradica esa creencia tóxica de que el éxito ajeno disminuye el valor inherente de uno mismo. Eso es. Ese es el objetivo final. Pues ha sido una inversión absolutamente fascinante. Repasando todo lo expuesto, hemos desmontado la envidia pieza por pieza. Hemos visto su innegable raíz evolutiva ligada a la supervivencia y los recursos en primates. Los macacos y su agua. Sí. Hemos explorado cómo la falta de transparencia corporativa exprime ese instinto primitivo hasta generar pura toxicidad. Hemos descubierto la poderosa conexión mente-cuerpo, donde comparar síntomas con pesimismo puede literalmente inflamar el sistema nervioso y empeorar el dolor. Un dato vital, sí. Y como resolución, queda patente que herramientas como la autocompasión y la gratitud son capaces de reescribir ese código biológico, convirtiendo una emoción destructiva en un mapa para el desarrollo personal. Bueno, sintetizando todo ese recorrido, creo que se hace inevitable plantear una reflexión mirando al horizonte inmediato. A ver, cuéntame. Esto plantea una pregunta importante. Si la evidencia demuestra que el circuito de recompensas del cerebro se desestabiliza simplemente por la visibilidad del éxito de un compañero de oficina, surge un dilema colosal. ¿En relación a qué? ¿A la tecnología? ¿Qué va a ocurrir con este frágil mecanismo primitivo a medida que la inteligencia artificial y las realidades virtuales se integren por completo en la cotidianeidad? ¡Ostras! Claro. Piensa en ello. Pronto estaremos expuestos 24 horas día a vidas, cuerpos y logros literalmente perfectos, generados matemáticamente. Son escenarios hiperrealistas, diseñados algorítmicamente para maximizar el deseo, pero completamente inalcanzables por ser artificiales. Tela. Es una competición que no se puede ganar. Exacto. ¿Está la biología humana mínimamente preparada para no caer en un bucle infinito de inferioridad al compararse con la perfección sintética? Pues esa es una idea que hace volar la cabeza por completo. Deja abierto un enorme y urgente debate ético, tecnológico y psicológico sobre el futuro de nuestra propia percepción. Y me parece el pensamiento perfecto para que cada cual continúe explorando este dilema por su cuenta. Yo creo que va a dar mucho que pensar. Seguro que sí. Agradecemos profundamente la compañía en esta intensa exploración de los engranajes ocultos de la mente humana. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.